Es otra vez, doctor. Eres la única que contesta, Rocío. Los demás son hipoacúsicos. ¿Tienen imagen? Sí, doctor, sí se puede observar. Bien, jóvenes. Es la primera clase de la revisión de lo que es sistema nervioso y por tanto significa que sus neuronas, y no solamente sus neuronas, sino sus respectivas sinapsis, deben estar en una altísima concentración. Y siempre en la revisión del sistema nervioso se inicia con el estudio de lo que es la médula espinal. Y obviamente acompañando a esta estructura las recubiertas u hojas meninges que tienen su protección de esta estructura. Y se hace la revisión inicial de médula porque es la primera estructura en la aparición de todas las especies vivientes, incluyéndonos nosotros. Y si seguimos en nosotros, como es la primera en estructura en aparecer y después queda subrogada o desplazada, digamos, de su función inicial primordial por otras supraestructuras del sistema nervioso, y al final tenemos a lo que es al telencéfalo con la corteza respectiva. Mientras que en las especies inferiores solamente algunas se quedan con médula espinal y ahí es el trabajo que se realiza para su coordinación interna y con el medio externo. Entonces, y antes de revisar médula espinal en sí, hablemos un poquito del aspecto de generalidades de lo que es sistema nervioso. Nosotros jóvenes vivimos en un medio ambiente y el medio ambiente sí o sí nos permite interrelacionar con el medio ambiente, con otras personas, y también tenemos un control interno de nuestro organismo. Y por eso que cuando hicimos Anatomía 1 dijimos, ¿quiénes se encargan del control, regulación de nuestro medio interno? Pues ahí estaban considerados o están considerados sistema nervioso. ¿Y quién más? Rocío. Doctor, se me entrecortó un poco la señal que me Les preguntó. preguntaba o comentaba, nuestro medio interno está gobernado, controlado por dos estructuras. Una es el sistema nervioso. Otra, voluntario o voluntaria. Nina, El sistema endocrino, doctor. el sistema endocrino. ¿Quién habló? Sí, Rocío, Rocío. ¿Quién? Rocío. Vale. Entonces, jóvenes, aquí estamos nosotros con nuestras diferentes estructuras tegumentarias, óseas, viscerales. Y aquí está nuestro sistema nervioso, pero el sistema nervioso central. Y vivimos en un entorno que nos relaciona sí o sí con el medio ambiente. Entonces, nuestra reacción, nuestro convivir es en base a estímulos externos e internos, o los interoceptivos y los exteroceptivos. Los interoceptivos, como el término lo dice, está en relación con nuestras mismas estructuras. O sea, estímulos, por ejemplo, para lo que es deglución, para lo que es mecanismo respiratorio, si tenemos algún fractura, por ejemplo, de huesos conformantes en la pierna derecha, cómo se transmite ese dolor,
o las sensaciones de frío, calor, tacto, presión, etcétera, eso es ya externamente. Entonces, hay estímulos propios, que son los propioceptivos y los vegetativos o viscerales. ¿Y cómo nos relacionamos con el medio externo? A través de diferentes estímulos, obviamente externos, pero en ambos, la estructura, que digamos, responsable, que permite esta relación, es esto que se llama la neurona. Con su neurona respectiva, el cilindro eje, oligodendrocitos, astrocitos, que ya son estructuras microscópicas. Esto es lo fundamental. ¿Y cómo se percibe bien el estímulo externo o interoceptivo? A través de este mecanismo que es el arco reflejo. Entonces, nuestras diferentes superficies, piel, tejido conjuntivo óseo, tienen estos células receptoras del estímulo, dependiendo de qué tipo de estímulo. Se transmite el estímulo hacia dónde inicialmente, hacia el cuerno posterior de la sustancia gris de la médula espinal. Hay sinapsis a ese nivel en las mismas estructuras grises y blancas de la médula espinal, lo que se llaman las conexiones intersegmentarias, y después la respuesta sale a través de otra vía nerviosa, que es la vía eferente o motora, en respuesta a este estímulo. Entonces, digamos, esto es el elemento común de reacción ante los diferentes estímulos. En otro esquema, aquí está nuestro receptor sensorial. Se transmite a través de las vías aferentes. Las vías aferentes, luego vamos a ver quiénes realmente están inmersas en estas vías aferentes. Se procesa la información inicial. ¿A nivel de dónde? De la médula espinal. Pero la médula espinal no es suficiente para dar respuesta a este estímulo. Y por tanto, ¿qué hace? Utiliza o envía la información a centros más superiores, en este caso el cerebro, áreas específicas que elaboran los estímulos respectivos. Entonces, esto sigue siendo vías aferentes, pero después que hicieron la estación en la médula espinal. Acá están las vías aferentes que transportan la sensibilidad, procesa la información del área respectiva de la corteza cerebral y emite la respuesta a través de otras vías de conducción, vías blancas, ya no grises, que son las vías de conducción eferentes o motoras. Y nuevamente llega a la médula espinal a través de otras vías. Si, por ejemplo, el estímulo tiene que estar manifiesto a través de miembros inferiores o superiores, pues llegarán a los nervios que van a conformar los diferentes plexos braquial o lumbar. Un ratito, por favor. Aló. Aló. ¿Cómo estás? Haciendo clase. Haciendo clase. Sí, tú. Ya, mamacita, ya a inicios del mes. Ah, no, en agosto, dije en agosto, perdón. Sí. Entonces, desocupadita, yo lo que termine la clase conversamos, ¿ya? Ya, su casa tan guapa, dijo que tiene fiesta. Ah, ya vamos, ya conversamos. Llámame. Chau, chau. Ya, disculpen, jóvenes. Entonces, les decía que si la respuesta debe ser ejecutada a través de uno de los miembros, entonces llega nuevamente la información a través de las vías aferentes a la médula espinal
Y de la médula espinal sale otras vías de conducción ya a través de el sistema nervioso periférico. Ahí estamos hablando de los nervios espinales propiamente dichos, o nervios raquídeos. Y en el esquema más grande aquí tienen, jóvenes, lo mismo que les he explicado en la primera diapositiva, el mecanismo del arco reflejo, pero hay incidiendo aquí de que hay arco reflejo simple y hay el arco reflejo complejo o plurineuronal. Esos diferentes tipos de arco reflejo lo vamos a encontrar en el funcionamiento del sistema nervioso. Pero ambos tienen neuronas receptoras, vías conductoras, la neurona eferente, eh, la vía eferente que puede actuar sobre glándulas u otras estructuras y también puede producirse un mecanismo de feedback o de retroalimentación. Lo mismo aquí, pero ya con un esquema mucho más concreto. Esto es anterior de la médula espinal, esto es posterior. Entonces, todo lo que es sensitivo, vayan coligiendo esto desde ahora a través de las vías aferentes posterior en la estructura de sustancia gris de la médula espinal. Estamos en la parte introductoria, chicos, así que no se me desesperen todavía por querer entender esto. Esto va a ser explicado con más calma más adelante. Entonces, bajo este panorama así inductorio, jóvenes, ¿cómo es que es nuestra organización del sistema nervioso en general? Dos componentes grandes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Involucrados en el sistema nervioso central, como les decía, la primera estructura, médula espinal. Esto está dentro del canal raquídeo. Luego vienen estructuras encefálicas, y cuando hablamos de estructuras encefálicas, tenemos en este orden: tronco encefálico, cerebelo y el cerebro propiamente dicho. En cuanto al tronco encefálico, ¿qué partes a su vez están involucradas aquí? La continuación desde el punto de vista estructural y funcional de la médula espinal es el bulbo raquídeo, médula oblongada. Luego está la protuberancia, mesencéfalo, para después recién llegar al cerebro propiamente dicho, que es lo que más comúnmente se conoce. Y a su vez en el cerebro hay el prosencéfalo, el diencéfalo, y donde realmente están los hemisferios cerebrales es el telencéfalo. Entonces se los he escrito tan igual como es el orden cuando se hace la vía ascendente o descendente en el recorrido que tiene de la información que se lleva a la corteza o que de la corteza emite hacia la periferia. Y en el sistema nervioso periférico, ¿qué hay? Dos componentes: el sistema nervioso somático, conformado a expensas de nervios, y estos nervios, por la relación y ubicación que tienen, son nervios espinales que están directamente relacionados con la médula espinal, por eso es la denominación así. Son 31 pares. Luego están los nervios craneales, y decimos espinales, relacionados con la médula espinal. Estos tienen relación con alguna estructura telencefálica. Y el otro componente del sistema nervioso periférico es el sistema hasta hace poco denominado autónomo, pero que actualmente la denominación es el sistema nervioso vegetativo. Y aquí hay dos: el simpático y el parasimpático.
adelantando un poco de esta parte del sistema nervioso, se creía antes de que había una lucha entre ambos, pero no. Existe un trabajo coordinado entre los dos. No es la lucha que se creía antes. Y aquí tienen, jóvenes, la estructura del sistema nervioso en un recién nacido. Inferior, superior, anterior, posterior. Les dije, lo primero en la pared que vamos a revisar hoy, médula espinal. Por encima de la médula espinal, la médula oblongada o bulbo raquídeo, que acá, por supuesto, no se ve con la configuración definitiva que hay en el adulto. Por encima de la médula oblongada, esto ya es intracraneal. La médula espinal es extracraneal, está en el canal raquídeo. Por encima de la médula está la protuberancia, puente o puente de Barolio. En la región posterior, netamente de la protuberancia y en parte la mitad superior de lo que es la médula oblongada, está el cerebelo. Luego vienen estructuras diencefálicas, como lo tienen acá. Y al final, jóvenes, el telencéfalo propiamente dicho, con sus diferentes lóbulos, frontal, parietal, temporal, occipital, aquí el lóbulo de la ínsula. La cara es superolateral, la cara medial, que no se ve acá, pero la tenemos en este esquema. Esta es la cara medial o un corte sagital de la misma estructura que les acabo de comentar, pero ya no de un recién nacido, sino de un cerebro de persona adulta. Y que vemos lo mismo, ¿no? Médula espinal, vuelvo a repetir, esto en canal raquídeo. Ya ustedes vayan recordando cómo es la conformación del canal raquídeo. Por encima la protuberancia, por detrás en toda su extensión de la protuberancia y en la mitad superior de la médula oblongada, en esa región posterior está el cerebelo. Por encima de la protuberancia, estructuras mesencefálicas y diencefálicas, donde va a estar involucrada una de las glándulas que ya hemos revisado en el sistema endocrino, que es la hipófisis. Aquí también va a estar el tercer ventrículo. Este es el cuarto ventrículo. Esta es la lámina cuadrigémina o tegmentari, la pineal. Luego está estructuras que ponen en relación ambos hemisferios cerebrales, y esto es sustancia blanca, cuerpo calloso, y después el telencéfalo propiamente dicho, que es lo último que vamos a revisar en sistema nervioso central. Entonces, en esta segunda unidad del curso vamos a revisar todo lo que es sistema nervioso central, excepto nervios espinales, nervios craneales y el sistema nervioso vegetativo. Entonces, ahora sí, vayamos al objetivo del tema, que es médula espinal. Felipe Nina, ¿dónde se ubica la médula espinal? En el canal raquídeo, doctor. Perdón, En el canal raquídeo. canal raquídeo. ¿Y dónde empieza y dónde termina el canal raquídeo? Desde el atlas hasta el nivel sacro. A ver, Maldonado pertenece a este grupo. Sí, doctor, soy la que me dijo que se estaba yendo a... No iba a estar conectado, no iba a entrar a la clase porque estaba yendo a hacerse vacunar. Aunque la vacuna ya fue para ustedes, ¿ah? No, la segunda dosis, doctor. Perdón, disculpe, señorita. Ujú. Entonces, Matías,
Voluntario, voluntaria. Sí. Chicos, esto ya fue revisado en Anatomía 1. Y por supuesto no lo voy a volver a repetir porque tienen que recordarlo. ¿Nadie? Rocío, saque la cara por su grupo. Señorita Rocío, tu respuesta. No recuerdo, doctor. Qué penita, ¿eh? ¿Y cómo piensan estudiar entonces sistema nervioso? ¿Cómo piensan estudiar el sistema nervioso si no saben cómo está conformado el canal raquídeo, ni qué estructuras hay en la base del cráneo desde el punto de vista endocraneano? No jóvenes. Profe, la médula espinal no comienza en Yo no he dicho médula espinal, alum. Si usted me dice profe, yo le digo alum. ¿Quién habla? Matías. Ya pues, alum. Responda usted, alum Matías. No, la pregunta es de dónde a dónde va la médula. Canal raquídeo. Canal raquídeo. Ah, mm, Jóvenes, el agujero u orificio más inferior de la base del cráneo y el más identificable es el agujero occipital. Y de ahí viene la estructura de la columna vertebral y por ende se inicia la longitud del canal raquídeo y termina en la región sacrococcígea. Obvio que el coxis ya no tiene, pero aunque la primera todavía se comenta que puede tener cavidad. Por eso se habla del plexo sacro. Y está conformado porque por la superposición de las diferentes vértebras. Obvio de las diferentes vértebras. ¿Qué sector de las vértebras no tiene movilidad? ¿Quién responde? Parece que hubiesen aprobado Anatomía 1 sin la honestidad respectiva, ¿eh? Porque para que ninguno responda de los 40 y tantos, esa es la primera deducción. El sacro, doctor. ¿Quién habla? Rojas. Piero. Piero. ¿Qué parte de la columna no es móvil, Piero? El sacro. Así es, joven. Y si no es móvil, porque ya están solidificadas las vértebras. Y sin embargo, la región de la columna cervical, dorsal, lumbar, tienen movilidad. Bueno, eso ya es para lo que recuerden ustedes, jóvenes. No voy a, si dedico el tiempo más en recordar la columna, no me va a alcanzar el tiempo para revisar el tema. Pero no solamente hay estructura ósea, hay estructura ligamentaria. Bien. Entonces, ¿dónde se ubica nuestra médula espinal? En el canal raquídeo, jóvenes. Esta es una vista posterior y aquí ya está ocupado el canal raquídeo. Pero vean ustedes que no toda la longitud del canal raquídeo es ocupado por médula. Ustedes están viendo aquí que hasta acá llega un tinte de color y después cambia el esquema. Significa esto, jóvenes, que a este nivel termina la médula espinal a través de la estructura que le dan la denominación del cono medular. ¿Y a qué nivel está esto si comparamos con la vértebra? Borde inferior de L2. Entonces, médula espinal, ¿desde dónde? Hay tres opciones acá como que la describen. A continuación del agujero magno, otro dice en la mitad del arco anterior de lo que es la primera vértebra cervical, y la otra desde el punto de vista neuroanatómica propiamente dicho,
a nivel de la decusación de las pirámides. De la decusación de las pirámides hacia arriba, médula oblongada, y de la decusación hacia abajo, médula espinal, hasta el borde inferior de L2. Y ustedes también recuerden, jóvenes, de que la columna vertebral no es así vertical como lo estamos viendo. Tiene inflexaciones con cavidad anterior, posterior, sifosis, lordosis. Por tanto que, jóvenes, la médula espinal se adapta a la forma y diámetro que tiene el canal raquídeo y por ende la columna vertebral. Se adapta en curvaturas y se adapta al diámetro, pero ojo y oreja, no todo el diámetro del canal raquídeo es ocupado por la médula espinal. No. Recordar además que ustedes están viendo aquí, estos no son costillas, jóvenes, ya son nervios espinales. ¿Y qué estructura anatómica tienen la columna vertebral en su conjunto, en su región lateral? Rapidito, jóvenes. ¿Nadie? Bueno. Sugerencia, jóvenes, ustedes tienen que revisar antes de venir a clase. Si no, no van a entender nada así. Y no es porque yo no les esté enseñando, sino lo que pasa es que ustedes no son sumativos en sus conocimientos. Estamos jóvenes, tienen los agujeros de conjunción. Agujeros de conjunción. Entonces, termina en el borde inferior de L2 y de ahí que continúe en el resto del espacio del conducto raquídeo. Continúan nervios espinales. Nervios espinales de la región lumbo y de la región sacra. Entonces aquí solamente hay nervios. Y obviamente también la porción más terminal que en relación con la médula espinal, que es el filum terminal, que se origina ahí en ese vértice del cono medular y se va a insertar en la región ósea del sacro. Entonces, aquí está mejor esquematizado la médula espinal. Esta es una vista posterior. Este es el cono medular, que yo lo he hecho más pronunciado. Y de este vértice nace la porción más terminal de la médula espinal, que es el filum terminal. Y que obviamente las hojas de recubierta que tiene la médula espinal van desapareciendo en el transcurrir que tiene el resto de la configuración del canal medular. Entonces, esto es lo que no se oye muy bien acá, jóvenes. Este es el canal medular y aquí está mejor ilustrado esta porción del canal raquídeo, donde no hay médula espinal, pero sí hay nervios espinales, y aquí están los agujeros de conjunción. Y como es una vista posterior, esta es la raíz posterior de un nervio espinal, específicamente L4. ¿Listo? Ahora, ¿por qué esta no correspondencia, digamos, de la médula espinal con el canal raquídeo? Eso es explicable por una desproporción que existe en el desarrollo óseo de la columna vertebral en relación con el desarrollo mismo de la médula espinal. Entonces, en el recién nacido, por ejemplo, o en el tercer mes de vida fetal, hay la correspondencia de la longitud del canal raquídeo con la longitud de la médula espinal. A nivel o en el recién nacido, ya se desarrolla más marcadamente la estructura ósea y la médula queda a nivel de L3. Y en el adulto queda, lo común es que lo describen en L2, pero también puede ser a nivel del disco intervertebral entre L1 y L2. Entonces, ya esto es nervios espinales, y por la disposición que tiene se da la denominación de la cauda equina o cola de caballo. Y esto tiene importancia, jóvenes, porque esta zona del canal raquídeo, donde no hay médula espinal,
se utiliza con fines anestésicos o con fines de hacer una punción lumbar y extraer líquido cefalorraquídeo con la intención de estudiar sus características. Entonces, y aquí está en una vista sagital o lateral de estructura de la columna y estructura de la médula espinal hasta L2, y de ahí hacia abajo empieza la cola de caballo en como continuar, digamos, de la médula espinal. Entonces, ¿tiene una extensión? Sí, tiene una extensión que ya les he comentado. ¿Tiene una forma? Sí, se describe generalmente una forma cilíndrica en la conformación de la médula espinal, pero no es totalmente cilíndrica, sino se le da la configuración como si estuviese ligeramente aplanada en el sentido antero-posterior. Y su diámetro tampoco es uniforme en toda su longitud porque tiene zonas de engrosamiento e intumescencias en la región cervical y otra en la región lumbar, que más luego se los muestro. La longitud, 43 centímetros promedio en la mujer, 46 en el varón, peso promedio de 28 gramos, la dirección ya se les he comentado, el término igual. Aquí tienen fraccionado, esta es la parte más superior de la médula espinal. Esto es su hoja de recubierta más externa y la más dura, que es para la redundancia, la dura madre. Y aquí está el filum terminal, jóvenes, de la médula espinal. Y esto que ven aquí, ese es el filum terminal. ¿Estamos? Y esto que ven lateralmente aquí, jóvenes, que no son nervios espinales, son ligamentos que se originan de la misma médula espinal en relación con las hojas de recubierta que tiene y constituye uno de los elementos de sostén que se llaman los ligamentos dentados. Ahora, si en la columna vertebral se habla de regiones, pues también en la médula espinal en relación a los nervios espinales se habla de nervios cervicales, torácicos, son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxis. Pues ahí están los 31 pares de nervios espinales. El esquema que ya se los mostré y les expliqué qué importancia tiene este segmento del canal raquídeo donde no hay médula espinal, pero sí hay la cola de caballo y hay líquido cefalorraquídeo porque está el espacio subaracnoideo donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Esa es la descripción de la médula espinal en relación con el canal raquídeo. Este esquema, jóvenes, permite ilustrar que el canal raquídeo ocupado por la médula espinal, pero ya estamos viendo que la estructura en sí que tiene la médula espinal. Lo más periférico de la médula espinal nos ubicamos antes. Esto es posterior, esto es anterior y obviamente estas sus regiones laterales. Entonces les hemos dicho que es cilíndrico pero aplanado en el sentido antero-posterior. Posterior, anterior. La parte más periférica, como ustedes están viendo ahí, es sustancia blanca y en el centro de la médula espinal está esta configuración oscura así, que es producto, escuchen, producto de la acumulación de neuronas, por eso así la configuración, y es la sustancia gris. Y en el centro está el canal ependimario, que es un remanente embrionario del tubo neural. Entonces, y lateralmente y en relación a las partes más extremas, bien del cuerno anterior o bien del cuerno posterior, está relacionado con la emergencia, en este caso emergencia porque sale la raíz anterior del nervio espinal y aquí entran las fibras componentes de la raíz posterior de un nervio raquídeo hacia los cuernos posteriores de la médula espinal.
¿Listo, jóvenes? Entonces vamos a empezar el estudio bajo este panorama de la configuración o estructura interna que tiene la médula espinal. Y antes de entrar en detalles de la misma configuración interna, veamos cómo es su anatomía de superficie. Esto es posterior de la médula espinal y aquí está lo anterior. Entonces vean ustedes que tiene un surco mediano o un surco intermedio posterior y tiene otro surco de las mismas características en su región anterior, pero mucho más pronunciado que el posterior. Tiene un corte en una fotografía de lo que es preparado de un corte de médula espinal. Este es el cuerno anterior, miren las dimensiones que tiene, y este es el cuerno posterior. Este es el surco anterior, más pronunciado como dividiendo a la médula espinal en una mitad o en dos mitades, y este es el surco intermedio posterior. Y aquí están mejor los detalles anatómicos, jóvenes. Esta es la superficie anterior de la médula espinal, lo opuesto es lo posterior y lateralmente. Entonces, el primer detalle anatómico en la anatomía de superficie de la médula espinal, superficie anterior, está el surco medio anterior. Lateralmente a este surco, lateralmente, existe otra división así longitudinal de la médula espinal. Es el surco colateral anterior. Y a través de este surco colateral anterior, que está en relación con el cuerno anterior en su porción más periférica, que hace, como ustedes están viendo ahí, se originan fibras para conformar la raíz anterior del nervio espinal. Seguimos hacia atrás, ya estamos en la región lateral y látero-posterior. En esta superficie posterior de la médula espinal, y a una distancia más o menos similar a esta entre la surco anterior y el surco colateral anterior, existe otro surco, el surco colateral posterior. Y a este surco colateral posterior llegan las fibras aferentes provenientes del ganglio espinal, vía sensitiva, ¿hacia dónde? Hacia la parte más periférica del cuerno posterior o sustancia gris de la médula espinal. Y medialmente está otro surco similar a esto, pero como ya les comenté, es mucho menos pronunciado. Entonces, esta anatomía de superficie de la médula espinal permite dividir que a la médula en una región anterior propiamente dicha, en una región lateral y en otra región posterior de la sustancia blanca. Entonces, y esto a su vez, ¿qué permite? Hablar de cordones o fascículos anteriores, laterales y los posteriores. Y para efectos ya de irse familiarizando con porque esta es sustancia blanca, son vías de conducción, jóvenes. Esto es motor. Eferente, fibras descendentes, solamente fibras descendentes o de respuesta, o que vienen desde la corteza. ¿Y qué pasa en la región posterior? Dos cordones similares. ¿Y esas qué son? Fibras aferentes, que llegan a la médula, que después son transportadas por esos cordones, por la vía sensitiva, hacia la corteza. Mientras que en las regiones laterales, ¿qué hay? Hay de los dos tipos de fibras, aferentes y eferentes.
¿Qué particularidad tiene este sector, pero en la región posterior? Cuando se está por encima de más o menos el nivel de T2, jóvenes, ¿qué hace? Este surco intermedio se subdivide, como ustedes lo están viendo acá, en un surco intermedio colateral posterior. Y en lugar de que solamente hayan estos dos cordones, hay 4 fascículos. Los mediales, el fascículo de Gracil o de Gol, y los 2 laterales, cuneiforme o de Purkinje. Siguen siendo vías sensitivas. Y la división es así porque después, en la parte más superior de la médula espinal y ya médula oblongada, van a encontrarse los núcleos sensitivos Gracil y cuneiforme. Y después ya formar la vía sensitiva, la vía lemniscal. Entonces, hasta ahí la anatomía de superficie de la sustancia blanca. Sustancia blanca. ¿Y cómo es el comportamiento? Ahora, redondeemos esto un poquito, jóvenes. Raíz anterior para conformar el nervio espinal. La raíz posterior con su ganglio espinal, igualmente para conformar el nervio espinal propiamente dicho, que van a estar en relación con los agujeros de conjunción. Entonces, cuando se habla de nervios espinales, ya les he comentado de que son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros y un coxígeo. Les dije además de que la médula no es uniforme en todo su diámetro, si no es uniforme, jóvenes. Tiene 2 engrosamientos, uno en la región cervical y otro en la región lumbar. Y estas intumescencias como abultamientos, y el abultamiento a expensas de qué parte de la médula espinal o de qué porción, sustancia blanca o sustancia gris. A ver, ¿quién se aventura a dar respuesta? Es sustancia gris, jóvenes, sustancia gris. Y la razón por la cual existe mayor acúmulo de sustancia gris, ahí está la jóvenes, la intumescencia que les comentaba en la región cervical o engrosamiento, que específicamente está en el segmento de C3 a T1, otros dicen de T2 hasta T6, mientras que, miren, y esto es la representación, jóvenes. Mientras que en la región torácica, la sustancia gris es mínima. Y otra vez lo mismo, la intumescencia o engrosamiento lumbar, que está a nivel de T11 o T12. ¿Por qué, jóvenes? Mayor acúmulo de sustancia gris, obviamente, cuerno anterior. ¿Para qué? Porque ahí van a estar ubicados las neuronas de las cuales van a tener relación los nervios que van a conformar el plexo braquial y el plexo lumbosacro. ¿Y por qué? Porque ahí van a emerger los nervios para inervar miembros superiores y de la región lumbar miembros inferiores. ¿Estamos jóvenes? Entonces, esa es una característica muy destacable en la conformación de la médula espinal, además de las que les he comentado. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en la correspondencia que existe de el nervio raquídeo con su agujero de conjunción, solamente hay la correspondencia ¿hasta dónde? Hasta los 3 o 4 primeros nervios cervicales. Eso quiere decir que al nervio espinal C1 le corresponde
del orificio de C1 del agujero de conjunción. Y después no. Se altera esta correspondencia. Y se altera, jóvenes, por esto. Porque la médula espinal no tiene la misma longitud que el canal raquídeo. Entonces, a la C4, por ejemplo, le corresponderá C6, a T1 le corresponderá 2 espacios más abajo y saldrá por el agujero de conjunción T3. A eso se refiere esta no concordancia. Y el mecanismo o la explicación para esto es así, en la proporcionalidad. A los segmentos vertebrales de C1 hasta C3 le corresponden los mismos segmentos o los mismos agujeros de conjunción. De los segmentos vertebrales de C4 a C7 ya se le suma un espacio. Por tanto, C4 saldrá pues, por el agujero de conjunción C5. Si seguimos descendiendo de entre T1 y T6, ya no se le agrega uno como era de C4 a C7, sino se le agregan 2 espacios. Y a T2 le va a corresponder, por ejemplo, el segmento T4. Y así sucesivamente hasta llegar a las últimas porciones de lo que es médula espinal y columna vertebral. Entonces, por eso es que ustedes han visto en la cola de caballo, el nervio espinal en sí se origina por encima de L2 y el nervio sacro va a salir por el agujero sacro correspondiente, que está distante a lo que es como estructura medular. Y el esquema que más o menos permite, desde el punto de vista esquemático, este sería en la región cervical. ¿No es cierto? Esta es la región torácica. Y más declive, ya que ya estamos en el cono medular, es en la región lumbar que los nervios inclusive van a llegar hasta la región sacra. Entonces, hasta ahí, nervios espinales en su correspondencia como vértebra y médula. La conformación inicial de lo que es sustancia blanca de la médula espinal, aunque falta más ahí de sustancia blanca. Y ahora hablemos de la sustancia gris. Nuevamente el esquema de lo mismo, jóvenes. Ya les he dicho, sustancia gris. Todo esto es sustancia gris. Algunos lo describen como si fuese una H, otros lo dicen como si fuese una mariposa, pero es mejor recordarlo como una H porque tiene inclusive una disposición horizontal que también es sustancia gris. Entonces, ¿cómo se describe a esta sustancia gris? Primero que son neuronas, acúmulo de neuronas. Tiene una región anterior o cuernos anteriores y los cuernos posteriores. Y la línea horizontal de la H es la comisura gris, donde hoy va a estar el conducto ependimar. Y algunos hablan inclusive que puede haber una sustancia lateral o cuernos laterales, pero que son de menor proporción. Ahora, esta es la longitud de la médula, que empieza a nivel de línea imaginaria de la parte media de lo que es el arco de la primera cervical hasta L2. ¿Cómo es la distribución, el comportamiento de esta sustancia gris? Hablemos de los cuernos anteriores, que son más voluminosos, como ustedes lo han visto acá, miren, romos en su periferia y siempre rodeado en su entorno de sustancia blanca especial, mientras que el cuerno posterior es más afilado, se dirige más hacia la periferia de lo que es la médula en sí en su totalidad. De esta región vamos a hablar, o de la sustancia gris, pero en sus diferentes regiones de la médula espinal. ¿Cómo es el acúmulo de sustancia gris o cómo se distribuyen las neuronas aquí en el cuerno anterior? En total, todas las neuronas que hay aquí se caracterizan porque son grandes multipolares y que van a tener la propiedad de
después conformar las vías eferentes. Y este acúmulo de sus neuronas es en la región medial, o sea, a este surco mediano anterior, a una zona central y la lateral propiamente dicha. Las neuronas de la región medial se caracterizan porque están distribuidas en toda la longitud de la médula espinal y van a tener relación con el origen de los nervios que van a inervar ¿qué? Músculos de la región cervical, músculos de la región torácica, donde van a estar incluidos los músculos intercostales y los músculos de la pared abdominal. Las neuronas en la región central. Estas tienen la particularidad, a comparación de estas primeras que hemos comentado, de que solamente tienen ubicación segmentaria. Y los segmentos donde más se encuentran o están definitivamente estas neuronas es en la región cervical y en la región lumbosacra. Así, por ejemplo, en la región cervical van a estar neuronas responsables para la inervación de ¿qué? El músculo diafragma, para el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. Y el mayor acúmulo, digamos, de sustancia gris está en la región lateral de este cuerno anterior. ¿Y por qué el mayor acúmulo? O sea, estos son las que van a conformar la intumescencia. Por eso es que se encuentran mayormente en la región cervical y lumbosacra, conformando esas intumescencias. ¿Y para qué? Para dar la inervación respectiva a miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, eso ocurre de la sustancia gris en los cuernos anteriores. ¿Y qué pasa en los cuernos posteriores? Igual aquí. La ubicación de estas neuronas ya no es así de medial a lateral, sino es de la periferia hacia la base de estos cuernos. Y estos diferentes acúmulos de sustancia gris se caracterizan por tener 4 núcleos. 2 que se distribuyen en toda la médula espinal y otros en la región torácica y lumbar. Los que están en toda la longitud de la médula espinal están en la parte más periférica del cuerno posterior y se llama la sustancia gelatinosa. Más periférica o en el vértice del cuerno. Y se caracteriza por tener o la presencia de células o neuronas Golgi tipo 2. Y estas son las que reciben las fibras aferentes sensitivas. Generalmente la sensibilidad relacionada con ¿qué? Con la temperatura, el dolor y el tacto. Y después de aquí van a emerger los cordones blancos posteriores o la vía sensitiva hacia la corteza cerebral y va a ser esto discriminativo, el tipo de sensibilidad. Nos vamos del vértice y más pegado a la base. ¿Qué encontramos? Otro núcleo. Ahora, se llama gelatinoso sí, jóvenes, porque tiene ese aspecto de gelatina, ese acúmulo de neuronas. Más medialmente está el núcleo propio. Y en lugar de tener células Golgi tipo 2, tiene células más grandes, más voluminosas. Recibe fibras blancas sensitivas, pero estas fibras blancas sensitivas ya no son de la temperatura, dolor, tacto, sino nos dan el sentido de posición y movimiento. O sea, nos transmiten las sensaciones o estímulos propioceptivos y también la sensibilidad discriminativa entre 2 puntos para poderlos diferenciar, la sensibilidad de tipo vibratoria. Entonces, estos 2 núcleos, como les vuelvo a repetir, en el vértice, un poco alejado del vértice de lo que es cuerno posterior, en toda la médula. Y hay otros 2 que solamente se ubican segmentariamente. Y es el núcleo dorsal de Clark, ya más pegado a la base. Y estos están ubicados solamente desde C8 hasta L3. Son grandes y están también relacionados con los
las sensaciones o estímulos propioceptivos que provienen ¿de dónde? De estructuras óseas y tendinosas. Y ya en la base, jóvenes, están el núcleo aferente visceral, que es de un tamaño intermedio y que tienen que ver con la aferencia o estímulos de las diferentes vísceras que tenemos. Ahora, hasta ahí la descripción del cuerno anterior y posterior. Y también se habla de una sustancia gris lateral, como una prolongación de esta H. Y esta H a su vez tiene una comisura posterior, una comisura anterior y en el centro el canal ependimario. Y en estos grupos laterales jóvenes, un núcleo intermedio lateral, que son pequeños y que están distribuidos en T1, L2, L3, se originan fibras simpáticas preganglionares y en la región sacra, en la misma posición, a nivel de S2, S3, S4, van a haber fibras relacionadas o parasimpáticas preganglionares. Y esto se va a entender mejor o se va a hacer la relación más apropiada cuando revisemos pues sistema nervioso vegetativo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hasta ahí la conformación o cómo es la distribución de la sustancia gris en los cuernos anteriores, cuernos posteriores y cuernos laterales. Los anteriores, netamente motores. Los posteriores, sensitivos. Y los laterales, que tienen que ver con el sistema nervioso vegetativo. Entonces, hicimos hablar de sustancia gris y sustancia blanca en la conformación. Acá tienen, jóvenes, cómo es la distribución de la sustancia blanca y de la sustancia gris a nivel de C5, cómo es a nivel de T2, la distribución de lo mismo a nivel, si hacemos un corte, por supuesto, a nivel de T8, a nivel de L1 o L2, y vean ustedes que siempre hay la predominancia, mayor acúmulo de neuronas en la región cervical o en la región lumbar. ¿La razón cuál es, jóvenes, de lo que hasta ahora hemos revisado? ¿Cuál es la razón, chicos? Rocío, ¿cuál es la razón explicativa? Jocelyn, ¿tiene respuesta? Piero. Romero, Doctor. ¿cuál? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿quién habla? Usted me llama Romero Pinto. Diego Romero. Sí, ¿Cuál es tu respuesta, muchacho? para formar los plexos y inervar el miembro superior y el miembro inferior. Ya, está bien, hijo, está bien. Pero, está bien lo que dices. Pero es esto, jóvenes. Inicialmente lo que forman ahí es esto. Las intumescencias o engrosamientos en la misma médula. Que después de ahí se origine en lo que tú acabas de comentar, cierto, vale. Pero como médula es esto. ¿Estamos, Diego? Sí, doctor. Vale. Bueno, el tiempo es corto, jóvenes, pero la distribución de esto último que les acabo de comentar lo tienen acá, jóvenes. Miren. Más minuciosamente detallado. Todo esto es motor. Todo. Inclusive si se habla de plaquitas, no me acuerdo ahorita la denominación, pero ya son términos neuroanatómicos para los neurólogos o neurocirujanos.
Miren cómo es esto ahí. Inclusive para los músculos flexores, los más laterales, digamos una zona menos lateral, los extensores. Pero lo concreto, jóvenes, de acá es netamente motor. Esto es netamente, Diego, Sensitivo. sensitivo. Y esto, muchacho, Neurovegetativo. muy bien, neurovegetativo. Es lo que sí o sí tienen que saber, jóvenes. Ahora, de sustancia blanca ya les he dicho. Cordones o fascículos anteriores, motor. Esto aquí, acá está la división, miren, jóvenes, este es el surco intermedio posterior y este es el intermedio posterior, que divide Brasil y cuneiforme. ¿Qué es esto, Diego? La sustancia blanca. Sensitivos. Todo los tipos de sensibilidad está relacionado con esta porción de la sustancia blanca de la médula espinal. Y también los cuernos de sustancia gris. Y en las regiones laterales hay de ambos. ¿Listo, muchachos? Pues bien, sigamos ahora. Retomemos sustancia blanca. Retomemos sustancia blanca. Hasta ahora ustedes saben que esto es motor, esto es netamente sensitivo, fascículo gracil, cuneiforme. Estos son los fascículos o cordones laterales. Entonces, todo esto es sustancia blanca. ¿Qué hay en la sustancia blanca? Fibras nerviosas mielínicas o cordones anterior, lateral y posterior. Y aquí están los tractos de conducción. Anterior, descendente, motor, eferente. Hacia atrás, ascendente, sensitivo, aferente, hacia la corteza. Llegan a la médula. Y en las regiones laterales de los dos, ascendentes y descendentes. Y además, jóvenes, en la misma estructura de la conformación de la médula espinal, si hemos comentado que tiene regiones definidas, esto cervical, esto torácica, etc., existen fibras blancas de asociación intersegmentaria. Cuando yo digo intersegmentaria, significa, por ejemplo, que aquí estamos en un nervio sensitivo de C7, C6. No, las fibras llegan e inmediatamente ascienden. Existen fibras de asociación entre segmentos por encima. Utilizamos específicamente C6 hacia C5 o hacia C7. A eso se llaman fibras blancas intersegmentarias de asociación. Porque si no, no pasaría de esto, porque hay fibras que se van a cruzar después, inclusive como vamos a revisarlo, o lo revisaremos al final cuando se habla de vías ascendentes y descendentes de la conformación del sistema nervioso. Ahora, empecemos revisando el cordón posterior. Miren, esta porción donde realmente van a llegar las fibras sensitivas hacia la región gris cuerno posterior, jóvenes, se denomina el fascículo o zona de Lissauer. Y en cuanto a vías jóvenes, que es lo que estamos ahí, el más central es el fascículo gracil. Y el fascículo cuneiforme. Estos dos, o estas dos vías ascendentes en la médula, ¿qué hacen? Transportan la sensibilidad
del tacto discriminativo, de la vibración, de la sensibilidad consciente desde el punto de vista consciente, digo, muscular y articular, y con el movimiento y posición de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Ese tipo de sensibilidad conducen estos dos tractos. Vayamos a la región lateral. Aquí hemos dicho que hay dos tipos de vías. Ascendentes y descendentes. El más medial y más lateral de estos tractos de sustancia blanca es el tracto espinotalámico lateral. ¿Ya? Espinotalámico lateral, y también hay un estímulo espinotalámico anterior. Luego les explico por qué. Dice espino. ¿Qué entiende por espinotalámico? ¿Cuál será la ruta, Diego? No recuerdo. Empiecen, pues, chicos. Miren. Espino es de espina, médula espinal. Talámico, hay una estructura del sistema nervioso central que se llama tálamo, núcleo gris, que está adosado a las paredes laterales del tercer ventrículo. Entonces, estas vías son vías sensitivas. ¿Y qué conducen? La sensibilidad del dolor y de la temperatura. O sea, lo que percibimos nosotros externamente a través de nuestros receptores que están en la piel, se transmiten por esta vía. ¿Y hacia dónde llega? Al tálamo. Ahí va a estar la otra neurona. Y del tálamo recién agarra sustancia blanca, que es la cápsula interna, y llega a la corteza de la región posterior del lóbulo frontal para hacer discriminativo este tipo de sensibilidad. Y el otro tracto espinotalámico anterior, como el nombre lo dice, está en la región anterior de la médula espinal. ¿Y qué hace? Conduce la sensibilidad del tacto y de presión. Tacto leve, o sea, el tacto fino, y cuando alguien, digamos, esto nos oprime algún sector de la... Se dice que también transmite la sensibilidad de las vísceras, del tórax y abdomen, este espinotalámico anterior. ¿Qué otro tracto ascendente? Ascendente. En la región lateral. El tracto espinocerebeloso posterior, porque también se le llama el núcleo dorsal de Clark. Y estos que conducen la sensibilidad muscular y articular, pero desde una sensibilidad inconsciente. Y si decimos espinocerebeloso posterior, es que de aquí este tracto, ¿con quién se relaciona? Con el pedúnculo cerebeloso inferior, y obviamente llega al cerebelo. El más lateral y periférico de estos tractos ascendentes es el tracto espinocerebeloso anterior. Este también conduce a la sensibilidad inconsciente ¿de qué regiones? De los músculos del tronco, esto también la sensibilidad en relación con la piel, fascias y tejidos celular subcutáneo. Entonces, hasta ahí tienen la descripción. Todas ascendentes, sensitivas y sensitivas. Región posterior y lateral. Ahora, para que sea más entendible esto, un ejemplo nomás. En relación a este tracto espinotalámico lateral y esto que conduce a la sensibilidad de la vibración o del tacto discriminativo. Este es el esquema ilustrativo para estos jóvenes. Aquí está nuestra
pie o mano. Y tenemos el estímulo respectivo del dolor. Células receptoras, transporte el nervio ¿hasta dónde? Hasta el ganglio espinal que va a conformar la raíz posterior del nervio raquídeo, zona de Binsauer, su relevo en la neurona del asta posterior. Decir que hay fibras de asociación en la misma médula espinal, las fibras intersegmentarias, y se hace contralateral. ¿No es cierto? Y asciende. En este caso es el espinotalámico anterior. O lateral, perdón. ¿Asciende por dónde? Estructuras superiores de la médula espinal, médula oblongada. Estos son los dos tálamos. Aquí realmente se discrimina, como se dice, se intensifica o se magnifica el dolor, o al contrario. Pues aquí estaría explicado lo que es el umbral del dolor del paciente. Y después, a través de la cápsula interna, recién llega hacia la corteza en sí, se hace consciente el dolor o consciente el estímulo que transportaban estas fibras, y después ya viene el mecanismo de respuesta. Y en el caso del fascículo gracil y cuneiforme, que son otro tipo de sensibilidad, aquí está percibiéndose el estímulo respectivo en una zona músculo tendinoso, igual cuerno posterior, y asciende conformando ya el lemnisco sensitivo posterior. Sigue las mismas estructuras, igualmente llega al tálamo y a la corteza. Entonces, estas son vías ascendentes sensitivas. Ahora, ¿qué pasa con las vías descendentes? ¿Y dónde hay descendentes? ¿Hay descendentes en los cordones posteriores? No. Donde hay descendentes es en el cordón anterior y en los cordones laterales. Entonces aquí las vías vienen de la corteza. Entonces, el primer tracto anterior, y si quieren ubicarse de otra forma, jóvenes, es lo mismo que estoy acá. Eso es anterior, donde está más marcadamente la cisura mediana anterior, como dividiendo la médula espinal simétricamente en una mitad izquierda y en una mitad derecha. Este es el tracto córtico-espinal anterior. Este viene desde la corteza cerebral, jóvenes, y el área del área premotora, está en la circunvolución anterior del lóbulo frontal. También se le llama la vía piramidal. ¿Y por qué? Porque las células constitutivas en ese sector de la corteza son células piramidales, de ahí la denominación. Entonces vienen desde la corteza. ¿Y qué hacen? Traen fibras motoras para la inervación de músculos voluntarios de las partes más distales de nuestros miembros, superiores e inferiores. Y este tracto córtico-espinal anterior, ¿qué hace, jóvenes? Transportan ese tipo de vías, y cuando llegan o cuando están a nivel de la médula, ya para médula oblongada y para ya llegar, digamos, a la médula espinal, se dividen o hacen esa decusación piramidal. La mayor parte de fibras se van en este caso de izquierdo a derecho o viceversa. Y esas que se cruzan, después van a formar que el tracto córtico-espinal piramidal lateral o cruzado. Y que van a transportar el mismo tipo de fibras. Luego tenemos otro tracto descendente, que es el tracto vestíbulo espinal.
vestíbulo espinal. Y este tracto vestíbulo espinal, hay un nervio que es el vestíbulo coclear. Y vestíbulo coclear es el octavo par craneal. Entonces, de esa zona vestibular vienen estas fibras. Y por tanto, son los que contribuyen a mantenernos en equilibrio. Y desde el punto de inervación, ¿qué hacen? Facilita el trabajo de los músculos extensores. Otro fascículo es el retículo espinal. A nivel de la médula oblongada existe una sustancia gris que es la zona reticular. Y de ahí bajan esas fibras. ¿Y qué hacen? Son las que se describe que pueden inhibir los movimientos voluntarios. Luego están jóvenes el tracto rubroespinal. Esto en la región o como fascículo lateral, valga la redundancia, de la región lateral de la médula espinal. Y este tracto, rubro espinal, rubro viene de ruborizarse. Circundante a lo que es la lámina cuadrigémina existe una estructura que se llama el núcleo rojo, porque tiene esa coloración roja, y de ahí vienen esas fibras. Y lo que hace este tracto o fascículo es conducir fibras que van a facilitar los músculos flexores, o sea, lo opuesto a lo que hacen el vestíbulo espinal. Luego tenemos, jóvenes, el tracto tectoespinal. Tectoespinal. Cordón anterior. Si recuerdan de la descripción de la glándula pineal que se ubicaba en la lámina cuadrigémina, donde habían 4 zonas redondeadas divididas por sustancia blanca, y en el intermedio de las 2 estaban en la glándula pineal. Eso se llaman los colículos, o la lámina cuadrigémina, porque son 4 colículos, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, los superiores tienen que ver con lo que es reflejos de la visión. Entonces, de ahí vienen tractos a través de esta porción de la médula, y son los que van a coordinar que los reflejos que se van a producir para los movimientos de respuesta ¿a qué? A estímulos visuales. Si yo, por ejemplo, tengo la sensación de que algo tengo en mi lado derecho, ¿qué voy a hacer? Este tipo de fibras nos van a hacer que nosotros volquemos la cabeza hacia ese lado con la intención de poder identificar esa percepción visual. Entonces, eso va a estar ubicado a nivel del mesencéfalo. Ahí se va a ubicar la lámina cuadrigémina por los 4 colículos. Y finalmente, jóvenes, otra fibra descendente o fascículo descendente en el cordón lateral es el tracto retículo espinal. Y este tracto retículo espinal igualmente se origina en la médula oblongada, donde está la sustancia reticular. Y va a estar en relación con el componente vegetativo, o sea, desde el punto de vista visceral. Ahora, esa es la descripción así de los cordones, pero la descripción completita, tan igual como esto, igual acá, jóvenes. Entonces aquí si estamos en descendentes o motores, ¿qué hacemos, jóvenes? El estímulo viene del área premotora de la corteza, transita esta fibra blanca a través de la cápsula interna, desciende, protuberancia, médula oblongada, ya médula espinal, desciende, hay
Acá está el córtico espinal, el anterior y el lateral, para la inervación respectiva de respuesta al movimiento voluntario. Y el resumen de todo lo que hemos hablado, jóvenes, está aquí, con los tractos más importantes de la sustancia blanca y de la sustancia gris. Otra forma de agruparlos también los tenemos acá: posterior, anterior, lateral. Está lo mismo que hemos comentado, están en estos esquemas. Y aquí están agrupados en tractos ascendentes, en tractos descendentes, y estos definitivamente son descendentes o motores, y estos son ascendentes o sensitivos. Lo mismo, jóvenes. Y aquí tienen el resumen de todo lo que hemos hablado en diferentes colores para que ustedes los puedan identificar: tractos ascendentes y descendentes de la médula espinal en sus tres cordones: anteriores, posteriores y laterales. Lo mismo acá, jóvenes, representados solamente en una mitad de la médula espinal. Esto es anterior, por eso es que el surco es mucho más pronunciado, ¿no es cierto? Este es el posterior, de menos pronunciación, pero ambos desde el punto de vista esquemático permiten dividir a la médula espinal en dos mitades: izquierda, derecha. Lo que hay en la izquierda hay en la derecha. Aquí la médula espinal ya está en relación con el surco colateral anterior para la conformación de la raíz anterior del nervio espinal, la raíz posterior en el surco colateral posterior o en el vértice en sí de lo que es el cuerno posterior. La gran diferencia en la conformación de la raíz posterior y de la raíz anterior está la presencia del ganglio espinal en la raíz dorsal. Entonces, este es un ganglio sensitivo, y a este ganglio van a venir las fibras que transportan el estímulo que hemos percibido. Aquí se comenta que está la primera neurona y aquí ya se nacen las fibras centrípetas hacia el vértice del cuerno posterior. ¿Qué falta acá de médula, jóvenes? ¿Qué estructuras de protección tiene la médula espinal? Y las estructuras de protección que tienen reciben en conjunto la denominación de las hojas meningias o las meninges simplemente de la médula espinal. Y las hojas meningias que recubren a la médula tienen características en cuanto a ubicación y en cuanto a grosor. La más externa es esta acá, que está abierta, y aquí están realmente en su posición normal, que es la dura madre. Es la hoja más externa de recubierta, es la hoja que va a estar en relación con el periósteo, o sea, la estructura ósea y ligamentaria conformante de la columna vertebral y por ende del canal raquídeo, y también va a acompañar al nervio espinal en sí en sus primeras porciones. Es la más dura, por eso es que se le denomina la paquimeninge, y como elemento de sostén se va a adherir al agujero magno. Y estas mismas hojas meningias son las que después van a conformar las mismas hojas de recubierta que tiene la masa encefálica. Donde termina como dura madre se dice a nivel de S2 a S3, pero después continúa las otras estructuras para conformar el espacio subaracnoideo, que se lo comentamos más adelante. Ahora, esto no está en el 100% adherido al perineuro o al endostio del canal raquídeo. Jóvenes, existe un espacio entre ambos, y les he dicho que no es el diámetro uniforme. ¿Y este espacio qué hay en ese espacio? Primero, ¿qué se llama ese espacio? El espacio epidural. Hay tejido adiposo y hay vasos sanguíneos, como explicando
completando ese vacío que quedaría entre esta superficie de la médula espinal y la superficie del canal raquídeo. Y después hay otro espacio entre la superficie interna de esta dura madre y la superficie más externa de la siguiente hoja, que es la aracnoides. Es el espacio subdural. Subdural. Y antes de continuar con la descripción en sí de estas hojas meningias, aprovechemos aquí para hablar ya de los elementos de fijación que tiene la médula espinal. Los elementos de fijación arriba ya les he hecho el agujero magno y hacia abajo a través del fibro terminal. Pero estructuras más elementales como elemento de fijación de la médula espinal son estos jóvenes, los ligamentos dentados. Y los ligamentos dentados tienen doble disposición, anteriores y posteriores. ¿De dónde se emergen? De la misma superficie de la médula, o sea, la pía madre, hacia esta hoja de la dura madre. Entonces son los que se llaman los ligamentos denticulados, que van a dar el soporte o la estabilidad a la columna. Entonces nos hemos quedado aquí, espacio subdural. La siguiente hoja, hoja meningia, el aracnoides. El aracnoides se caracteriza ¿por qué? Por ser transparente y prácticamente carente de vasos. Y lo que se ve son estructuras ya que están en relación con la pía madre. Por dentro de la aracnoides, ¿qué hay? La hoja más íntima de las meninges, adosada prácticamente y que sigue la configuración que tiene en su superficie la médula espinal, que es la pía madre. Y esta hoja meningia se caracteriza por tener endotelio en su superficie. Y ahí está la presencia de vasos sanguíneos. Y de aquí van a nacer también los ligamentos dentados. Entonces, aquí hay otro espacio entre la superficie más interna de la aracnoides y la superficie más externa de la pía madre, que es la cavidad subaracnoidea. Subaracnoidea. Y en esta cavidad subaracnoidea, jóvenes, es el único lugar, o es el lugar donde está el líquido cefalorraquídeo. O sea, cuando uno hace una punción lumbar, que lo hace en el canal raquídeo, donde hay médula espinal, va a estar pues en este espacio subdural. Y entre lo más externo de la dura madre ya está en relación con el espacio epidural, ahí donde están los vasos sanguíneos que luego comentamos. Ahora, la presencia de estos ligamentos denticulados como elementos de fijación de la médula espinal, ¿qué hacen, jóvenes? Como si dividiesen a la cavidad epidural en dos espacios, anterior y posterior. Entonces, aquí tiene nuevamente lo mismo que hemos comentado, jóvenes. Dura madre, aracnoides, el espacio subaracnoideo donde hay líquido cefalorraquídeo, y la meninge más interna es la pía madre, la que tiene realmente los vasos sanguíneos y está adherido a lo que es médula espinal en sí. Aquí la médula está prácticamente sola y con sus hojas meninges y en relación con sus raíces para conformar el nervio raquídeo. Pero aquí tenemos a la médula jóvenes in situ, digamos, pero a través de un corte horizontal. Es anterior, esto es posterior y estas sus regiones laterales. Y por tanto, esta estructura en sí de lo que es canal raquídeo, ¿cómo se llama? Jóvenes, ¿cómo se llama? Jocelyn Stephanie, ¿ahora está presente o sigue tomando desayuno? Sí, doctor, buenos días, estoy aquí. Buenos días, ¿cómo se llama?
y que está en relación con los nervios espinales. Agujero de conjunción, jóvenes. Este es el agujero de conjunción. Entonces, para identificar mejor aquí, o recapitular, digamos, miren, anterior, posterior. De sustancia gris, que es lo más interno de médula. Más neuronas en el cuerno anterior. Romo, y en el cuerno posterior menos neuronas y afilado. La sustancia intermedia, no se ve muy bien ahí en el canal ependimario, rodeado de ¿qué? De sustancia blanca, cordón anterior, cordones posteriores, igualmente laterales. De recubiertas que tiene la dura madre. La hojita más interna, la pía madre, por fuera de la pía madre y entre la aracnoides, el espacio subaracnoideo. A su vez, la aracnoides está recubierta de la dura madre, que es esto más externo, ¿no es cierto? Por debajo de la dura madre, el espacio subdural, y por encima o por fuera de la dura madre y en relación con el periósteo, el espacio, epidural, el espacio epidural, donde ahí les dije tejido adiposo y vasos sanguíneos. Les dije que la dura madre acompañaba en pantano nervio, sí lo acompaña, jóvenes. Entonces, es un corte horizontal para ver canal raquídeo y cómo es la relación del canal raquídeo con la médula espinal y sus envolturas. Lo mismo aquí, pero miren acá están viendo médula. ¿Hasta qué nivel de la médula, del canal raquídeo es médula espinal? ¿Quién responde? Que lo hemos repetido varias veces. Hasta L2. ¿Quién habló? Nagaru, doctor. Nagaru. ¿Quién pertenece al otro grupo Nagaru? No, doctor, en teoría sí, en el B. Disculpe, señorita. Está bien. Entonces, Nagaru, usted misma, por favor. Si es así, mire el esquema, hija. ¿Esto es igual o diferente? Diferente, jóvenes, miren. Acá están viendo médula ustedes en sí. Sustancia gris, sustancia blanca. Aquí están viendo la parte terminal, ya prácticamente sin sustancia gris, donde está el cono medular. Y la superficie o el entorno. ¿Qué es esto? Son los nervios espinales, la cauda equina. ¿Y por qué aparece así como puntitos? Porque está pues cortado horizontalmente. Pero sigue habiendo dura madre. Sigue habiendo espacio subaracnoideo para el líquido cefalorraquídeo. ¿Se entiende, Nagaru? Sí, doctor. Vale. Y para terminar, jóvenes, como toda estructura, jóvenes, tiene irrigación. Y hablar de irrigación es simplemente recordarles a ustedes lo que ya se revisó en anatomía. Y la forma como se describe la irrigación de la médula espinal es a través de tiene irrigación, extramedulares e intramedulares. ¿Qué vasos comprometidos en los extramedulares? Las arterias espinales anteriores y posteriores, que son ramas de aquí, de las arterias vertebrales. Y que después esas arterias se juntan, ¿no es cierto? Entonces, anteriores van a formar, pues, se juntan y transcurren por el surco mediano anterior y el surco intermedio posterior. Ahora, eso es en su segmento más superior, pero cuando vamos descendiendo, jóvenes, en la región torácica, lumbar, ahí no hay vertebrales. Descienden, sí, como espinal, que fue el origen de las vertebrales, pero ¿quiénes contribuyen a su irrigación? Estos vasos sanguíneos, que son las arterias intercostales posteriores. Estas arterias intercostales posteriores tienen ramitos que van a
a contribuir a la irrigación en sus segmentos laterales. Y estas son las arterias intramedulares, que de esa espinal anterior que transcurre por el surco anterior o intermedio posterior, ¿qué hace? Emite ramos intramedulares para toda la superficie de la médula en sí, y también ramitos para las raíces de los nervios raquídeos. Es en cuanto a arterias. Lo mismo acá, jóvenes, si vean ustedes ya otro componente de la conformación del sistema nervioso periférico, la cadena simpática. Acá está mejor identificado un agujero de conjunción. Y aquí está, ¿qué espacio sería esto? Donde hay vasos sanguíneos y tejido adiposo. ¿Qué espacio? Nagarú. Epinagarú. Epidural, joven. Epidural, sí. Entonces, si hemos hablado de irrigación, tiene que ver drenaje venoso, jóvenes. Y lo característico del drenaje venoso es esto, jóvenes. En ese espacio epidural se forman los plexos venosos anterior y posterior y laterales. Entonces, prácticamente el recorrido inverso, pero a la manera de plexos de las arterias que hemos comentado. La hoja más externa recubierta que tiene la médula espinal es la dura madre. Cuando hay alteraciones en el cerrado de esta dura madre, en el recién nacido, por supuesto, se llama mielomeningocele. Ya para despertar la curiosidad a ustedes y vayan revisando. Se habla de líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Sí, ese líquido cefalorraquídeo tiene un lugar de fabricación, tiene mecanismos reabsortivos, tiene un proceso de circulación y también tiene un mecanismo de protección, la barrera hematoencefálica. Pero cuando ocurre alguna alteración en algún sector de la conformación de este espacio y agujeros por donde debe transitar el líquido cefalorraquídeo, puede traer consigo a estos jóvenes. No es que sea súper inteligente el muchacho, eso se llama hidrocefalia. Y que esta hidrocefalia, si no se corrige, jóvenes, a tiempo, ¿qué hace? Condiciona obviamente una hipotrofia en el desarrollo del sistema nervioso. Listo, jóvenes, ese es el mensaje del primer tema de sistema nervioso que se llama médula espinal. Chicos, si es que no estudian desde esta primera clase, y bueno, y el estudiante de medicina no solamente debe hacerlo para el examen, jóvenes, no. Y en neuroanatomía seremos lo suficientemente exigentes para que realmente demuestren que están estudiando. Demuestren que están estudiando y no demuestren otras artes. ¿Alguna pregunta, muchachos?